Vamos a trabajar este circuito, o más bien esta red de impedancias que está conectadas en serie. En primer lugar, los datos que tenemos nos dicen que la frecuencia de trabajo es 60 Hz. Lo primero que hacemos es que lo que son bobinas y condensadores los pasamos a reactancia utilizando las fórmulas. Entonces, empecemos pues con la reactancia capacitiva que aparece primero. Recordemos que la reactancia capacitiva tiene la siguiente fórmula: X sub C igual a 1 sobre omega por C. Y sustituyendo los valores aquí sería de la siguiente forma: 1 dividido entre 377, porque recuerden que a una frecuencia de 60 Hz, la frecuencia angular es de 377 radianes por segundo. El condensador vale 147 micro, significa por 10 elevado a la menos 6. Esa sería la operación a realizar, para lo cual vamos a necesitar la calculadora. Bueno, vamos a aumentar aquí el tamaño con la calculadora. Entonces utilizamos acá 1 sobre 377 por 147 por 10 o exponente, depende del modelo de calculadora, aquí menos 6, ¿no? Y eso ya está listo como resultado. Nos da 18.04. 18.04, las unidades de la reactancia capacitiva son ohmios, con el símbolo omega, corresponde entonces a la reactancia capacitiva. La reactancia inductiva, que corresponde a la bobina de 24.4 milihenrios, vamos a resolverlo entonces mediante la fórmula X sub L igual a omega por L. Sustituyendo los valores, una vez más, omega es 377 multiplicado por 24.4 mili, lo que significa por 10 elevado a la menos 3, porque eso significa mili. Bueno, hacemos esta operación, vamos con la calculadora y oprimimos o multiplicamos 377 multiplicado por 24.4 por 10 o exponente a la menos 3, que es mili. El resultado nos da 9.1988, se puede aproximar a 9.2. 9.2 también dado en ohmios, porque es una reactancia y las unidades de reactancia son las mismas de resistencia. Importante acordarse que reactancia y capacitancia son dos cosas diferentes. Es decir, reactancia capacitiva y capacitancia son dos magnitudes, no son lo mismo, están relacionadas por la ecuación. Y reactancia inductiva e inductancia son cosas distintas, que obviamente la reactancia inductiva necesita el valor de la inductancia para poder despejar a través de esta fórmula. Bueno, entonces el siguiente paso sería ya asignar entonces a estos circuitos lo que denominamos en el dominio de la frecuencia. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El condensador de 147 microfaradios equivale a una reactancia capacitiva de 18.04. Las reactancias capacitivas se les coloca un menos J y ahí sí el valor que hallamos en la calculadora, 18.04 ohmios. Bueno, y entonces este valor lo voy a colocar en rojo y lo voy a poner aquí al lado. Entonces, esta reactancia capacitiva vale menos J 1804. La capacitancia es de 147 microfaradios. El menos J se agrega simplemente para poder hacer la operación o las operaciones que se requieren entre los elementos de la red. Ahora vamos con la reactancia inductiva, algo parecido. En este caso entonces sería J, agregamos J, y el valor que determinamos mediante la calculadora, 9,2 omega, o ohmios básicamente. Entonces resaltamos y listo. Y eso es lo que le corresponde a este elemento. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue
determinar los valores de reactancia, tanto capacitiva como inductiva. Aquí en el circuito simplemente le asignamos el valor que corresponde, que en este caso es menos J18.04, a las capacitancias, a las reactancias capacitivas se les va a colocar el menos J y a las reactancias inductivas el J. Ahora, el siguiente paso consiste en determinar la impedancia equivalente serie. En este caso lo único que tenemos que hacer es impedancia equivalente, o más bien impedancia entre los puntos A y B, sería la suma de cada uno de los elementos en términos de números complejos. Estaría 25 ohmios, miren que esos 25 ohmios no se convirtieron, es decir, se dejaron tal cual, porque estaban ohmios. Luego viene menos J 18.04 ohmios, más J 9.2 ohmios. Listo. Para hacer la operación, entonces, sumamos las partes reales, solo hay una, 25. Voy a escribir entre paréntesis solo los resultados y al final pongo la unidad, porque todo está en ohmios. 25, que sería la parte real, no hay más. Y ahora en la calculadora hago la operación de las partes imaginarias. Entonces tengo menos 18.04 más 9.2. Es decir, los elementos que tenían J lo coloco con el signo, ¿sí? Pero ya no está la J en ninguno de ellos. Entonces aquí igual el resultado me da menos 8.84. Entonces, como es negativo, sería menos J 8.84, abro paréntesis, y esto es ohmios. También es costumbre convertir esto a forma polar. Entonces, en la calculadora, la conversión a forma polar se hace de la siguiente forma. Shift, aquí, eso, pasar a forma polar, colocamos la parte real, que es 25, coma, y la parte imaginaria, que es menos 8.84, o sea, sin el J, menos 8.84. Este signo es el signo de, o mejor dicho, este menos es el signo negativo, mientras que este corresponde a la operación resta, ¿no? A veces se usan indistintamente, pero para evitar confusión, cuando yo vaya a asignar el signo negativo a un valor numérico, entonces utilizo este menos de acá. Listo, cerramos y miremos aquí. El radio, con aproximación a 2 decimales, me da 26.52, entonces tendría una magnitud de 26.52 con un ángulo, y ahí es donde vamos ahora a la calculadora, avanzamos aquí, y el ángulo es menos 19.47. Menos, aquí está, menos 19.47 grados. Esto está definido en ohmios. Listo. Del resultado uno puede deducir las siguientes cosas. Noten que el resultado tiene una impedancia que consiste en una parte real, 25 ohmios, y una parte imaginaria, menos J 8.84. Cuando la parte imaginaria nos da un resultado negativo, significa que la impedancia equivalente de esta red es de predominio capacitivo. Si por el contrario la parte imaginaria diera positiva, entonces es de predominio inductivo. En este caso, eso significa que ese circuito entre A y B puede ser sustituido simplemente por dos elementos, la parte real, 25 ohmios, y un solo condensador cuya reactancia capacitiva es 8.84. Entonces, vamos a dibujar ese circuito, ¿cómo quedaría? Entonces aquí vamos a poner el dibujo del circuito como quedaría el equivalente. Entonces notemos que queda entre los puntos A y B una resistencia cuyo valor en ohmios es 25. Permítame. Entonces 25. Vamos a ver qué ocurre. A ver. Vamos a ver. No está saliendo la ecuación, vamos a tener que hacerla aquí. Bueno. Entonces insertamos ecuación.
No sabemos qué pasó con la ecuación porque se perdió. Ya. Listo. A veces problemas del software. Listo. Entonces aquí escribimos. El valor es 25 ohmios. 25 ohmios. Esos 25 ohmios corresponden a la parte real. ¿Listo? Y la parte imaginaria es un condensador con una reactancia capacitiva de 8.84 ohmios. Ahora, nosotros colocamos este valor también en unidades, es decir, en ohmios sin indicar signo. Mucha literatura, muchos libros utilizan esta nomenclatura, dan a entender pues que se trata de una capacitancia cuya reactancia capacitiva es de 8.84 ohmios sin necesidad de colocar el menos J, porque ya se entiende claramente que corresponde a una reactancia capacitiva, ya que este es la representación esquemática de un condensador, no es de otra manera. Bueno, basado en esto entonces, eso es el resultado o esa es la operación a la que llegamos. Vamos a ver entonces en un próximo video otro ejemplo.